Bueno, vamos a leer un poquitito sobre campos receptivos de la retina. A ver si lo voy entendiendo porque esto lo leí una vez y no me acuerdo nada. Bueno, el neurotransmisor de las células fotorreceptoras es el glutamato, que se libera durante la exocitosis dependiente de calcio, corriente de voltaje, y se libera en la oscuridad. O sea, todo el tiempo la célula está descargando. Durante la luz se cierran los canales de calcio y voltaje dependientes y deja de liberarse. El glutamato liberado por los conos produce en la possinapsis, en las células bipolares, dos respuestas diferentes. Entonces, puede generar o un PEPS o un PIPS. Bien. Entonces, el tipo de respuesta depende del receptor para GLUT presente en la membrana de la célula bipolar. Acá tenemos, entonces, acá está, bueno, el centro de la retina, periferia. La cuestión es que acá están las bipolares. Entonces hay que ver qué va a pasar con esta neurotransmisión que hay acá. ¿Sí? Viene de acá a acá. Yo igual lo que no entiendo es qué onda, qué. Bueno, nada, yo lo que no entiendo es en las capas en dónde incide el rayo de luz. No sé, no lo entiendo. O sea, según todos los dibujos que miro, es como que los rayos de luz inciden así y que después vuelve. No sé, no lo entiendo, no me importa. Entonces, ¿qué estaba leyendo? Acá. Dice, bueno, entonces que las células bipolares, estas que siguen después a los fotorreceptores, pueden hacer tanto PEPS como PIPS. El tipo de respuesta va a depender del tipo de receptor para GLUT presente en la membrana de la bipolar. El 50% de las bipolares responde con un PIPS al glutamato. Por otro lado, por lo tanto, están inhibidas durante la oscuridad y se activan durante la luz. Entonces, el 50% de las bipolares va a responder con un PIPS, un potencial inhibitorio. Entonces van a estar inhibidas durante la oscuridad y se activan durante la luz. Se deja de liberar glutamato, ¿no? Esto que veíamos antes. Estas células entonces que responden con un BIP se denominan centro-ON. Bien. El otro 50% responde con un PEPS al glutamato. O sea que se activa durante la oscuridad y se inhiben en la luz. Y estas se llaman centro-OFF. Entonces voy a tener otras que son las centro-OFF que van a responder con un PEPS al glutamato. O sea, acá tenemos dos situaciones de oscuridad, ¿no? Entonces acá tenemos la oscuridad, ¿no? Tenemos a la luna, no hay luz. Entonces, ¿qué va a pasar en la oscuridad? Se va a liberar el glutamato. Listo. Entonces, en la oscuridad siempre hay glutamato, porque la célula está despolarizada. Voy a tener unas células que se van a llamar centro-ON, que van a responder con un PIPS. ¿Sí? O sea, se van a inhibir en la oscuridad. Y voy a tener otras que son centro-OFF, que se van a estimular en la oscuridad. Estas se llaman centro-OFF. Entonces, las que responden con un PEPS al glutamato en la oscuridad se van a llamar centro-OFF. O sea, su centro, su ser, su alma, en realidad va a estar, que es el centro-OFF, va a estar estimulado en la oscuridad. Bueno, entonces, la centro-ON, ¿sí? Esta que vimos la primera, que va a estar inhibida en la oscuridad, se va a activar con la luz. O sea, todo esto no se va a dar si yo le meto luz. Entonces, esta que en la oscuridad, donde había glutamato, estaba inhibida, se llamaba centro-ON, cuando hay luz, todo esto no pasa, no se va a liberar glutamato y se va a estimular. En cambio, la de centro-OFF se apaga con la luz. Entonces, si deja de haber oscuridad, porque hay luz,
y la centro-off solía estar prendida, ahora se va a apagar. Cada tipo de bipolar conecta con una ganglionar que también se denomina según corresponda centro-on o centro-off. Por lo tanto, existen dos vías posibles para llevar la información desde los conos a las células ganglionares, la vía on y la vía off. Los bastones solo generan pips en la postsinapsis. Los bastones solo generan pips en la postsinapsis. Recordemos que los bastones, en realidad, ¿sí?, siempre iban a estar cuando no hay luz, de manera, digamos, van a estar inhibiendo, digamos, en luz a la célula bipolar. Entonces, porque todo el tiempo ellos están despolarizados, y cuando viene luz y se hiperpolarizan es como que se apagan, y esto estimula a la célula bipolar. Entonces, por ende, siempre los bastones solo van a generar inhibiciones en la postsinapsis, siempre y cuando estén activados. Entonces, ¿para qué sirve este antagonismo centro-periferia de las vías on-off? Para facilitar la detección de elementos con débiles contrastes, o sea, que refuerza el contraste generando una mejor definición de la imagen. Por eso, ante la iluminación difusa de un campo periférico en el centro y la periferia de las células ganglionares responden pobremente, porque están programadas para detectar contrastes. Además, que una vía responde a la luz y la otra a la oscuridad permite detectar variaciones bruscas tanto de una como de otra. El antagonismo centro-periferia, ¿sí?, se explica mediante un mecanismo de inhibición lateral. Esta inhibición está mediada por células horizontales, neuronas GABAérgicas, que comunican a un fototransductor con otro. Las células horizontales son activadas por el glutamato, que es el fotorreceptor oscuro, y por acción del GABA, que hiperpolariza como si hubiese luz a los receptores vecinos. El efecto final es que las células horizontales aumentan la hiperpolarización de la célula iluminada, generando un efecto reforzador sobre la ganglionar, apagando a las ganglionares de la periferia. Entonces, acá dice, explicación: más luz en la periferia, ¿sí? Lo que hace que deje de... Más luz en la periferia, lo que hace que el cono deje de liberar glutamato. El glutamato iba al horizontal, pero ahora ya no. La horizontal, como deja de ser estimulada, va a dejar de liberar GABA. Lo que genera, por lo que ahora el cono del centro no va a estar inhibido. Como el cono del centro no va a estar inhibido, este va a liberar glutamato para inhibir a la bipolar on-center. La bipolar on-center, al estar inhibida, no va a poder liberar glutamato, que iba a estar destinado a la ganglionar on-center. Entonces la ganglionar on-center se hiperpolariza y deja de escalar el potencial de acción.